Bien, iniciando esta unidad 2, vamos a hablar con esta frase de Khalid Gibran, que nos dice, los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. En esta unidad, estos son los puntos que vamos a estudiar. El lenguaje normativo, las normas morales, normas religiosas, normas sociales, normas jurídicas, las diversas acepciones que tiene la palabra derecho y en general estos son los puntos que estudiaremos. Empezamos con la primera regla. Normas morales. Estas provienen de nuestro interior, de nuestra formación, de nuestros principios, de nuestros valores y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. El ser humano tiene un tema que se llama libre albedrío. Entonces, así como podemos hacer el bien, estimados amigos, ¿qué creen? También podemos hacer el mal, ¿eh? O sea, del todo no somos seres tan perfectos, ¿eh? Del todo podemos tomar decisiones que de alguna manera no sean las adecuadas. El ser humano en ese libre albedrío tiene esa potestad, tiene esa facultad de decidir. Aquí tenemos que basarnos en un aspecto que llamamos la ética, el arte del buen vivir. La cuestión de tomar estas decisiones adecuadas, reflexionadas y evitando dañar a terceros. Dice Aristóteles que el hombre justo es aquel que pudiendo hacer el mal, hace el bien. Y nos dice Fernando Savater, quien escribió una obra que se llama Ética para Amador. Dice, digamos, la ética es el arte del buen vivir. Entonces, esta es una situación muy importante que tenemos que tomar en consideración. La la decisión que rige nuestras vidas. El camino que vamos a tomar, ya sea entre el bien o el mal. Voy a regresar a este esquema y me voy a brincar uno para que distingamos las características de las normas morales. Las normas morales son unilaterales. ¿Por qué? Porque es una relación de la persona consigo misma. Estas decisiones que va a tomar provienen de muchos aspectos. Proviene de su cultura, proviene de su tradición, proviene de sus costumbres, proviene de sus valores, proviene de su educación, etcétera, etcétera. Por eso la moral llega a ser un poco subjetiva. Entonces, ¿entendemos esta relación del ser humano con todos estos aspectos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. En estas normas morales decimos que no son castigadas, que son incoercibles. ¿A qué me refiero con esto, amigos? ¿Alguien nos puede castigar por estas decisiones personales que tomemos? No. El castigo, ¿saben cuál va a ser? El remordimiento. Voy a sentirme mal conmigo mismo. No cumplí con los valores que me inculcaron en casa. No cumplí con mi tradición. No cumplí con mis costumbres. Me sentiré mal conmigo mismo. Muy bien. ¿Ok? Las normas morales no se exteriorizan. Quedan en un plano interno. En mi mente, en mi corazón. En ese aspecto quedan. ¿Vamos bien? Ok. Y son autónomas porque son muchos aspectos que hay que tomar en consideración. Les voy a poner un tema. Ahí va. Tenemos dos personas bajo las mismas circunstancias que tienen que tomar una decisión. ¿Por qué una elegirá
tomar este camino y por qué la otra decidirá tomar este otro camino. Varían muchas cuestiones, tradición, cultura, costumbres, valores, principios, etcétera, etcétera. Lo que es moral, lo que es ético para una persona, puede ser que para la otra no lo sea. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, en este aspecto son normas autónomas. Depende de distintos factores que nos van a ayudar a tomar esta decisión. Regresamos ahora con las normas religiosas. Provienen de dogmas que recibimos de la práctica de creencias divinas. No nos cuestionamos si es verdad o no, porque por eso es un dogma. Lo creemos definitivamente y tenemos una certeza de esa existencia. Ese vínculo que tenemos con Dios, si tenemos alguna fe religiosa, o inclusive hasta los que digan que no tienen fe, pues muchas veces creen en la ciencia, muchas veces creen en las cosas, creen en otros aspectos, pero bueno, hay una concepción de que hay un ser supremo que de alguna manera, pues dirige nuestros destinos, un ser supremo en la cual pues fue el creador de todo y es la base bajo la cual sustentamos nuestra existencia. Aquí depende la fe que practiquemos. O somos judíos, o profesamos el cristianismo, el islam, alguna religión hindú, alguna cuestión que tengan que ver con religiones de Medio Oriente, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Las características de las normas religiosas. Vamos a verlas a continuación. Ahí va. Son unilaterales. El vínculo que tiene el ser humano con ese ser supremo, con Dios. Ese vínculo que tiene con Dios, así se encuentren miles de personas reunidas, cada quien tiene una comunicación, tiene un vínculo directo con Dios. Estamos en una familia, pero los integrantes, cada quien tiene una percepción distinta del ser supremo. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Son internas. En todas las religiones del mundo que ustedes me digan, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo. Y en ese sentido, entonces se supone que el corazón del ser humano es como una caja de cristal. En ese corazón, el Dios ve todo, distingue qué siente el ser humano, qué piensa, si faltó o no. Necesitamos transgredir el vínculo religioso, pues hasta con el pensamiento podemos cometer un pecado, podemos cometer una infracción a una religión. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Ok. Entre comillas, podríamos decir que la norma es incoercible. Por ejemplo, desde nuestra visión como cristianos, o como un país predominantemente cristiano, no hay un castigo como tal, ¿verdad? Se dice que al rato tenemos que rendir cuentas ante Dios, ¿verdad? Pero por el momento, si soy cristiano y digo, no voy a ir con mi pastor, pues a lo mejor me van a llamar la atención en ese grupo, pero no va a pasar de ahí. Si soy católico y digo, ahora no voy a escuchar al sacerdote, pues no pasa de que, bueno, no fuiste a iglesia y no tomaste el sacramento, estás fallando a Dios. ¿Se entiende? Aquí la cuestión importante, compañeros, es de que no hay un castigo, a menos terrenal. Si hablamos desde la fe
que profesamos en esta región del mundo, en Europa y en alguna otra región del mundo. Pero si nos vamos al mundo árabe, ¿sale? La cuestión cambia. ¿Por qué, compañeros? Porque ya en esta región del mundo, principalmente los países que profesan el Islam, que lo vamos a tener principalmente en esta región del mundo, vamos a encontrar, estimados amigos, que el Corán, su libro sagrado, está intrínsecamente vinculado a las cuestiones normativas. ¿Y eso qué significa? Lo que significa, estimados amigos, es que al final de cuentas, en esos países, infringir una norma religiosa trae consecuencias, trae castigos, y muchos de ellos son muy severos que inclusive llegan a la muerte. Entonces, cuando hablemos de que son incoercibles, veámoslo desde qué punto, desde qué línea la estamos revisando. Si lo vemos como un país musulmán, ahí sí son vinculantes. Y si lo vemos como un país o como una región que profesa una fe cristiana, pues vemos que no hay como tal un castigo, una consecuencia. Al rato se dice que hay que rendir cuenta ante Dios. Pero este punto quedó claro, compañeros. ¿Sí o no? Sí. O sea, Sí, la o escucho. sea que incorcible es No castigo. no castigo. ¿Ok? Ok, ¿Sale? Muy bien. sale. Heterónomas. Atentos, por favor. Las normas de esta naturaleza nos implica una cuestión. El ser humano se va a subordinar a un libro sagrado. ¿Es el libro sagrado que el ser humano sigue? Depende de la fe. Puede ser la Biblia, si somos cristianos. Puede ser el Corán, si somos musulmanes. Puede ser la Torah, si somos judíos. Ok. O sea, al final, ese corazón, esa voluntad del ser humano se va a encontrar subordinada a un libro sagrado que marca su destino, que marca su ser. ¿Se entiende? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y seguimos, ahora vamos a regresarnos para hablar de las normas sociales. También lo podemos conocer como convencionalismo social. Muy bien. Reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. Características de las normas sociales. ¿Cuáles son? Muy bien. Ahí va. Estas normas sociales son unilaterales. ¿Por qué? A ver, si bien es cierto, hay una interacción con el conglomerado social, pero soy yo con el grupo social. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un tema de una norma social, un convencionalismo social que implicaría por lo menos el saludo, ¿verdad? Hay lugares hasta donde se nos ve mal, ¿eh? Si vamos a un lugar de provincia, un pueblo, a una comunidad, todo mundo saluda. Buenos días, buenas tardes, e inclusive muchos, si llevan un sombrero, hasta se lo quitan, ¿verdad? Es una cuestión de un convencionalismo social que se sigue en esa parte y que, bueno, es una cuestión que debemos de respetar si queremos ser bien vistos, ¿verdad? Si no queremos ser rechazados. ¿Vamos bien? Ok. En el convencionalismo social,
La conducta no queda en un plano interno, sino se exterioriza. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué hubiese pasado si este señor da el saludo y este joven lo hubiese ignorado? Ante la sociedad, ¿cómo hubiera sido visto ese joven? Es una grosería. Es una grosería, es una persona poco, pues poco, digamos, Falta de respeto. falta de respeto, ¿verdad? ¿Sale? A lo mejor en una gran urbe es tan normal que nos ignoremos todos, que inclusive el que salude, hasta lo vemos como raro. Chirriones, ¿qué le pasa a este cuate, no? O el que pida las cosas con educación. Lamentablemente estamos perdiendo esos valores sociales, ¿verdad? Pero bueno, sí quedó claro que la conducta es externa. Pongamos un caso. Ahí va. Por ejemplo, vemos normalmente en muchos en transporte público una cuestión de lugares reservados. Ahí va. No, por ejemplo, hay un símbolo, por ejemplo, en un estacionamiento que implica que se debe de respetar ese lugar porque se encuentra reservado. ¿Sale? Y luego resulta que vemos a muchas personas que no respetan esta situación y llego con mi camioneta y me quiero estacionar en ese lugar que se encuentra reservado. Atentos, ¿eh? Porque puede ser que la norma social hubiese evolucionado a una norma jurídica. Ahorita les digo cómo está. Pero si queda en una norma social y yo me estaciono ahí, a lo más que puede llegar a pasar es que me vean mal, porque no respeté ese lugar que se encontraba reservado. ¿Lo vamos entendiendo? Ok. Entonces, entre comillas, es incoercible. A lo máximo que podemos llegar con no cumplir la norma social es con un tema de rechazo. Muy bien. Es heterónoma porque aunque no haya una regla de conducta escrita, hay una costumbre, hay una tradición que si queremos ser bien aceptado, la seguimos. Si no, pues vamos a ser mal vistos. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Y aguas, porque una conducta no se encasilla en una sola. Puede que tenga diversas repercusiones. Les voy a poner un caso. Por ejemplo, empezamos con una norma religiosa. Ahí va. Se dice que Dios en el monte Sinaí dio sus mandamientos a Moisés. ¿Ok? Y en este punto, compañeros, en estos mandamientos que dio Dios a Moisés, habla, por ejemplo, de un tema del hurto. Decimos, no hurtarás. En este punto, ¿qué norma es, compañeros? En primer lugar, ¿qué norma es? Una norma religiosa, ¿verdad? Pero en un estricto censo de aplicación de la ley, esa norma religiosa también es una norma jurídica, al hablar como tal del tema del robo. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro o no? Ok, vamos a poner otro caso. En estos mandamientos dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. En un tema social, en un tema de convencionalismo social, ¿cómo está visto? ¿Cómo se ve aquella persona que engaña o aquella persona que tiene una relación fuera de su pareja, permanente o oficial? ¿Cómo se ve? Rara o mal vista. Se ve mal vista, ¿verdad? Entonces, esa norma religiosa Un adulterio. también tiene que ver con con el convencionalismo social. Y en algunos tipos penales existía una figura que se llamaba
adulterio. ¿Sale? Esto implicaba que llegaba hasta el punto de ser una norma jurídica. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa con un tema de normas morales si a mí me educaron en mi casa lo siguiente? A mí me enseñaron a respetar a mis compañeritos, a mis amiguitos, los perritos, ¿vale? Otras. ¿Vamos bien? Y cumplo con estos valores, con estos principios. Hablamos de normas morales. ¿Vamos bien? Ya exteriorizando la conducta, resulta que yo le pego un perro en la calle. ¿Qué normas estoy infringiendo? Normas Jurídica. morales. Vamos a empezar por las morales. Pero también hay tipos penales que hablan de maltrato animal. ¿Sale? Y en ese punto hablaríamos de una norma jurídica. ¿Se entiende? O sea, a veces no hay que encasillar las conductas humanas en un solo elemento porque pueden tener varios. ¿Ok? A ver, les pongo otro caso. Atentos, por favor. Ahí va. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Aquí va. Estos asientos de adelante están reservados para, Mujeres. ¿sale? Ok, ¿qué pasa en el tema de que un hombre esté en estos lugares? ¿Qué norma está infringiendo en primer lugar? La social. Una norma social. Social. Pero acuérdense que hay un reglamento en el metro que establece una sanción para aquellas personas que estén en estos lugares que se encuentran reservados. Ahora, ¿qué norma está infringiendo esta persona? Jurídica. Jurídica. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, mi estimada Marta, te escuchamos, por favor. Otro ejemplo, maestro, que yo siempre me he cuestionado desde pequeña es, por ejemplo, en la norma religiosa te dicen que no darás falso testimonio, ¿no? Independientemente de la religión que profese cada persona, nos enseña que que tenemos un Dios creador, ¿no? Y cuando tenemos examen y nos preguntan eso, contestamos lo que los maestros nos dicen. Entonces, ahí estamos faltando a esa norma, ¿no? Y en lo jurídico nos dice que cuando vamos a dar un testimonio, nos dicen, jura decir la verdad y nada más que la verdad, y está consciente de que si dice mentiras va a ser sancionado, no sé, X cosa. Ajá. Entonces, ¿cómo se plantea ese caso? Pues bueno, como usted bien lo indica, el tema de la religión nos dice de forma muy puntual, en este caso, el libro sagrado, en el que, por ejemplo, en el caso que siguen, en los que profesan la fe cristiana, la Biblia, ¿no? No levantarás falso testimonio, ¿no? O como diría Jesús, no juzguéis, que serás juzgado, ¿no? Entonces, en este punto, hablamos de una norma Religiosa. religiosa. Ahora bien, si resulta que este estudiante en un examen está copiando, pues tendríamos una norma social. E inclusive a lo mejor hay un reglamento escolar que lo puede sancionar. ¿Sale? Y vamos a ver, estamos ante un juez y se dice cuando presentamos una declaración, quien rinda falso testimonio se va a hacer acreedor a las sanciones que establece el Código Penal a aquellas personas que hayan presentado una falsa declaración ante una autoridad judicial. Entonces, Pero en el caso, perdón maestro, pero en el caso de que digamos que entre la inocencia del niño él ponga que, o sea, que provenimos de un Dios, etcétera, 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 y el maestro lo repruebe, porque él está contestando la pregunta conforme a su norma religiosa, y lo reprueban
o le ponen mal, ¿no? ¿Cómo se podría justificar eso? ¿Los Ahí derechos humanos o algo así? ¿O cómo? hay aguas, ¿eh? Porque la educación del Estado es laica. O sea, ¿eso qué significa? Que las cuestiones que se enseñen ahí tienen que encontrarse fuera de aspectos Religioso. religiosos. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado. Lo que a veces hay cierta tolerancia, por ejemplo, en algunos grupos religiosos como los Testigos de Jehová, que no pueden rendir honores a la bandera, y muchas veces las escuelas respetan esta situación. Sabes que no te preocupes, simplemente el día que toque honores a la bandera, quédate en el salón, pues, y las demás personas que sí tengan lleven a cabo esta ceremonia, pues lo van a seguir, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahí hay que tener cuidado en estos aspectos porque hablamos de una laicidad en la educación. Por eso sí tendríamos esa situación. Ahora bien, el artículo 3º de la Constitución permite que los particulares también puedan impartir educación. Y si usted va a un colegio salesiano o usted va a una de estas escuelas que tienen una marcada creencia católica, usted sabe que muchas veces van a seguir estos principios, pero usted de antemano lo está aceptando. ¿Por qué? Porque sabe de la conducción que tiene estas escuelas, ¿no? En este caso, creo que aquí sí no podría contestar en este sentido por la laicidad de la educación, mi estimada Marta. Muy bien, Gracias. a sus órdenes. ¿Vamos bien hasta este punto, compañeros? Muy bien. Ahora sí, llegamos a la última, que son las normas jurídicas. En este aspecto de las normas jurídicas, vamos a señalar que son un conjunto de normas que regulan la conducta externa del ser humano y ante esa falta de observación tienen el elemento de la coacción. Ya definimos el concepto de derecho, ¿verdad? Ahora vamos a ver las características de las normas jurídicas. Por principio de cuentas son bilaterales. Para empezar, ¿esto qué significa? Les pongo un caso muy particular. Vamos a pensar en un tema de alguien que se encuentra así, náufrago, solo, sin nadie. La pregunta es, ¿necesita la norma jurídica este náufrago? No. ¿Con quién interactúa, verdad? Es una Pues, relación. Vive. Pues, a ver, sí requiere, si ustedes quieren verlo por este aspecto, de una norma religiosa. Y la requiere, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor ahí va a estar en comunicación con Dios. O sí requiere de una norma moral, porque al final, aunque se encuentre solo, va a tratar de seguir sus principios, sus valores, ¿verdad? ¿Vamos bien? Norma social no, porque con quién interactúa, ¿verdad? ¿Entendemos? Muy bien. Ok. Entonces, en la norma jurídica, siempre va a ser bilateral. ¿Yo puedo celebrar un contrato de compraventa conmigo mismo? Pues no, ¿verdad? Requerimos de otra parte. Muy bien. Son normas externas. Es decir, la norma jurídica pudiese tener una implicación en el pensamiento, compañeros. ¿Puede tener alguna implicación? No, ¿verdad? No, para que la norma jurídica se aplique, tiene que externarse, tiene que exteriorizarse. Pretendo cometer un delito, pero nunca lo llevo a cabo. Solamente está en mi cabeza. ¿Voy a ser castigado, compañeros? no, No. ¿Qué requiero? Requiero que la conducta se externe, requiero que porque la conducta produzca un resultado. Así tengamos la mente más maliciosa, si no lo llevo a cabo, no hay consecuencias de derecho. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Siguiente punto, compañeros. La norma jurídica es coercible. Recuerden que es el elemento de la coacción.
La coacción es el uso de la fuerza pública que dispone el Estado para hacer cumplir la norma. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la fuerza pública del Estado. Policía, ejército, autoridades y demás. A través de la fuerza se hace cumplir el orden. ¿Vamos bien? Ok. Y tenemos la norma que es heterónoma. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano, ¿a qué se va a subordinar, compañeros? ¿A qué? A la ley. ¿A qué? A la Constitución. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Hasta aquí, ¿algún comentario? No es lo que queramos. A final de cuentas nos vamos a sujetar a la norma. Tenemos que cumplirla. Muy bien. ¿Quedó claro las características de las normas jurídicas? Mi estimada Marta, te escuchamos, por favor. Pero hay sus excepciones, ¿no, profe? Como dijo en la primera unidad, hay personas que son inestables, ¿no? Dependiendo su capacidad igual. Porque si hablamos de un menor de 15 años o de una persona con capacidades diferentes y comete un delito, a esas personas no se les puede castigar porque son imputables, aunque hayan exteriorizado la conducta o acción. Ok, sí, en ese supuesto lo menciona muy bien en este momento, que hablamos de un tema también de capacidad, ¿no? Para tomar estas determinaciones, porque si nos encontramos ante una ausencia de ella, pues cómo hacer responsable a una persona de ese acto que ha materializado, ¿no? A final de cuentas, sí es un elemento muy importante el tema de que la persona tenga esa capacidad para sujetarse a la norma, ¿no? Porque, por ejemplo, si un menor de edad se quiere casar, así quiera y así lo manifieste, no lo puede hacer, ¿sale? Porque no tiene esa capacidad para contraer matrimonio. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien, excelente, muy bien. Maestro, Sí, lo escucho. no me quedó muy claro el corsible. La fuerza pública que dispone el Es, Estado. o sea, ajá, o sea, se tiene que cumplir, o sea, como a través de la fuerza se cumple la orden. O A ver, sea, usted y yo tenemos un conflicto de un derivado ujú, de juicio de arrendamiento. Yo le gano en el juicio y la autoridad en su sentencia dice que tiene usted tantos días para salir del inmueble, sí. ¿ok? Y usted no lo hace. ¿Qué puede hacer el juez para hacer cumplir su resolución? Dispone de la fuerza del Estado. Pues una orden de desalojo. Exactamente. ¿Sabes que no te Ujú. quieres salir? Pues ni modo, con la fuerza pública, rompo llaves, rompo candados y lanzo tus cosas a la calle. Se acabó. ¿Sí? Ok, entonces corsible significa que es a través de la fuerza, se tiene que hacer cumplir la orden por medio de alguna fuerza, la policía, etcétera. Ajá, pero Y aquí menciónale con este nombre, la fuerza pública que dispone el Estado, el uso legítimo de la fuerza, porque la fuerza en cualquier supuesto pudiese tratarse de una acción arbitraria del Estado, ¿me entiende? O sea, para hacer uso de la fuerza hay que justificar esa necesidad. Si usted tiene una sentencia en contra, que en la cual le piden el desalojo, y usted cumple con la misma, ¿hay necesidad de usar la fuerza? no, ¿No? Si me van a detener y yo coopero, no me ya, no, no, ya, yo me entrego, vámonos, porque preséntame ante el juez. ¿Hay necesidad de la fuerza pública? no, No, ¿verdad? Entonces, la coacción es el uso legítimo de esa fuerza, como nos dice mi estimada Marta. Muy bien, ok. ¿sí? Muy bien. Ok. Continuando, ahora, estimados amigos, tenemos que entender las diversas acepciones que tiene la palabra derecho. Vamos a empezar con el derecho objetivo.
Ahí va. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter obligatorio que son creadas por el Estado. Ahí va. Espero que en esta imagen represente muy bien ese concepto que quiero señalar con ustedes. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. ¿Qué vemos? Ah, no, perdón, ese es objetivo, ese no. Ahí va. Ahí va. ¿Qué vemos aquí, compañeros? ¿Quién me puede decir lo que vemos ahí? Un conjunto de normas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Leyes, reglamentos, normas vinculantes y obligatorias que crea el Estado. Códigos. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué podemos percibir? ¿Son tangibles? Sí, ¿verdad? ¿Las podemos percibir con nuestros sentidos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Las abrimos y vemos que tienen artículos, que tienen fracciones, que tienen incisos, que tienen numerales, etcétera, etcétera. Es más, a lo largo de su carrera van a estudiar con normas de derecho objetivo. ¿Se entiende? A lo largo de su carrera. Es más, hoy muchos de los puntos que hemos visto tienen que ver con normas de derecho objetivo. ¿Vamos bien? No lo hemos aplicado, ¿eh? Lo estamos estudiando, lo estamos revisando. Es obligatorio y vinculante. Ahí está, por escrito. Muy bien. Ahora bien, ya se incumplió la norma y vamos a hacer que se cumpla la misma. Ahora hablamos del derecho subjetivo. La facultad de ejercitar determinada conducta que establece la norma. Vámonos a nuestra Constitución, que hace mención a un tema importante, la inviolabilidad de mi domicilio. Ok, aquí está. Mi domicilio no puede ser objeto de ninguna afectación de este tipo. La autoridad tiene que fundar y motivar la causa por la cual me está generando ese acto de molestia. ¿Vamos bien? En estricto senso estamos estudiando el artículo 16 de la Constitución. La autoridad tiene que fundar y motivar el acto de molestia que me está causando. Muy bien. Desde un aspecto objetivo, ahí está bien estudiado. Pero ¿qué pasa si a A en su domicilio se le ha coartado este derecho? ¿Qué puede hacer A? Díganme ustedes, compañeros. ¿Quedarse con los brazos cruzados? ¿O tiene que exigir que este acto, que esta vulneración se deje sin efectos? Porque violaron su domicilio y la autoridad no fundó ni motivó la causa legal de su proceder. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, Ok, vamos bien. es un poco como lo siguiente, para que me entiendan un poco mejor este derecho objetivo y subjetivo. Ahí va, Sí, sí, otra vez. ahí va. A ver, les voy a plantear un caso fuera del derecho, pero que puede ser ilustrativo. Esta es una receta de cocina. Muy bonita. Ahí por escrito, con imágenes, que nos da una serie de pasos que tenemos que seguir. ¿Vamos bien? Nunca hago el pastel. Queda en un plano objetivo, en un plano tangible, que ahí está muy bonito, ¿verdad? Cuando ahora sí, ya yo llevo y hago el pastel y ya lo materializo, entonces, ¿ahora qué está pasando, compañeros? Lo estoy aplicando, el derecho subjetivo. ¿Qué es lo que hace el abogado cuando va a tribunales? Sí, lleva el derecho objetivo y lo va a aplicar. Va a ejercer que sea esto
efectivo. ¿Lo entendemos o no, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguros? Mi estimada Antonia, ¿te escuchamos? ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya sería basado o justificado en la necesidad de, pues hay en el ejemplo que puso, pues la necesidad, pues obvio, de la comida. En el caso de de llevarlo ya al juzgado, sería ya con previa justificación de lo que se realizó en el momento. Ok. Por ejemplo, de la sí, del domicilio. Ajá. Ay, me trabé. Inviolabilidad. Eso, inviolabilidad. Entonces, Ajá. ese sería el caso de llevarlo ya al juzgado, sería basado en exactamente, en lo que ya se realizó. Ok, ahí está. Muy bien, exactamente. Ahí le va. Esta persona es detenida y va a ser presentada ante un juez de control. Ok. Sin embargo, resulta que la detención hasta cierto punto tiene muchas irregularidades. Muy bien. ¿Qué va a hacer la defensa en relación a esas irregularidades? Las va a combatir para que este acto de autoridad quede sin efecto y su cliente quede en libertad. ¿Vamos bien? Como dice mi estimado Jesús Palazuelos, hace valer los derechos de la persona que se encuentra detenida. Aplicamos el derecho objetivo. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahí va. Derecho, mi estimada Rosalena. Bueno, hace valer los derechos del detenido por falta de pruebas, ¿no? Ante el juzgado penal. O por O una sea, violación en su detención. También porque puede ser una violación. Totalmente. Una detención ilegal, mi estimada. Se solicita la no vinculación al proceso de la persona. Eso puede ser como consecuencia de una situación ya en un proceso penal como tal, exactamente. Rosalena, ¿te escuchamos? no, ya, no bajé la mano. Gracias. Ya Muy me bien. aclaró la duda. Gracias, Ok, maestro. ahí va. Qué amable. Sí, muy bien. Derecho sustantivo. Ahí va. Normas que establecen derechos y obligaciones de las personas. Por ejemplo, en estas normas tenemos, por ejemplo, los contratos, como el mejor ejemplo. Ahí va. En esta norma se establecen derechos y obligaciones para las partes. Estas son normas sustantivas. Muy bien. Ok. Por ahí creo que alguna persona de ustedes lo mencionaba. Aquí está. Sustantivos, derechos y obligaciones. ¿Y qué pasa ante el incumplimiento, compañeros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cobramos a lo chino? No, ¿verdad? No. Entonces vamos a hacer valer las normas adjetivas y vamos a acudir ante la autoridad de conformidad con el artículo 17 de la Constitución a excitar a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales para que de forma pronta, completa, gratuita, imparcial diriman el conflicto. ¿Se entiende, compañeros? Ahí va. Por ejemplo, les voy a poner un caso y me dicen qué norma vamos a aplicar. Las normas que regulan el matrimonio, ¿de qué naturaleza serían? Objetivas. No, bueno, sí, objetivas, sí, pero Son ¿qué más? religiosas. ¿Sustantivas o adjetivas? Sustantivas. Sustantivas. Establecen los derechos y obligaciones que tienen las partes durante este vínculo que une
a las personas durante el matrimonio. ¿Ok? Ahora bien, ya no se aguantan y quieren pues disolver el vínculo y van a acudir a los tribunales para que ese vínculo quede disuelto. Estas normas en relación al proceso de divorcio, ¿de qué tipo serían? Sí, ahí sí serían objetivas. No adjetivas. Todas son objetivas. Todas las normas que usted me diga, mi estimado Ricardo, son objetivas. Ajá. ¿Por qué? Porque son tangibles. Aquí están. Aquí está. Ok. ¿Sale? Aquí el punto es derechos y obligaciones sustantivas. ¿Sale? Ah, ya entendí, ya entendí. Adjetivas, llevarlas a tribunales, aplicarlas. Muy bien. Ya entendí. Sí, 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 profesor. ¿Sí? Es decir, usted y yo celebramos un contrato de arrendamiento. Las Ujú. normas que regulan nuestro vínculo de arrendador y arrendatario son normas sustantivas. Yo no le Ok. pago y usted me va a llevar a tribunales para exigir el cumplimiento de la obligación. Va a hacer uso de normas de naturaleza adjetiva. Objetiva. Ok. Muy bien. ¿Sí quedó Ya claro, entendí. compañeros? ¿Sí? Bastante claro. Muy bien. Ok. El siguiente punto lo voy a resolver al mismo tiempo. Hablando de normas vigentes, ¿sale? Se adjudica una falta. Ok, bueno, no lo entendí muy bien, pero a ver si usted me la aclara. Vigente y positivo. Vean la diferencia, por favor, analicen el texto. Dice, normas jurídicas que tienen aplicación en un lugar y en un tiempo determinado. Vean lo que voy a marcar, ¿eh? Se considera de cumplimiento obligatorio. Se considera. Ahora vámonos al siguiente concepto. Derecho positivo. Efectivamente se aplica. ¿Qué diferencia hay en el tema de la eficacia? Esa es la diferencia. Ahí va. Atentos. En el diario oficial de la Federación se ha publicado la norma. ¿Ok? Que entra en vigor a partir del 1 de mayo del 2023. Muy bien. Esta norma que ha entrado en vigor, ¿qué tipo de norma sería? ¿Vigente o derecho positivo? Vigente. Vigente. Ahora bien, si a partir del 1 de mayo, de alguna manera, las conductas que sean contra esa norma son castigadas, ¿ahora de qué derecho hablamos? Es una norma eficaz, ¿qué sería? Positivo. Derecho Positivo. positivo. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. No, A ver, estoy enredada. El positivo es cuando es efectivamente rápido, digamos, o eficaz, como dijo usted. Y el vigente es cuando tiene una fecha. ¿ha entrado en vigor? No, Ok. a ver. Toda norma es derecho vigente. Toda norma que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación ya ha entrado en vigor. Toda norma es vigente. Es vigente. ¿Vale? Toda norma. Ahora lo importante es que esta norma sea efectiva. Y es positivo. Y si esa norma es efectiva, es derecho Positivo. positivo. Por ejemplo, la norma vigente. Todos los productos derivados del tabaco no van a ser exhibidos, entre comillas. ¿Sale? Ese es derecho vigente. Ahora el derecho positivo. Ya muchos se han amparado y muchos han visto que no es eficaz esta cuestión de ocultar los productos del tabaco. Entonces, es una norma que no es positiva. ¿Sí? Recuerda que hace como unos 10 años el Partido Verde dijo que en los circos no animales y no nada de esto. ¿Esa es norma de derecho vigente? ¿Qué pasó con los animales?
¿Dónde los mandaste? Muchos de ellos murieron. Entonces, ahí hablamos de una norma de derecho Vigente. positivo, no fue eficaz. Bueno, nada más nos quedamos con el tema vigente, porque la norma no fue eficaz. ¿Se entendió? ¿Sí, Fátima? No, Así es. profesor, en este momento me acabo de confundir. Sí, o sea, se hizo la ley de que no estuvieran en los circos, pero se mandaron al zoológico, pero todavía están exhibidos. Entonces no es eficaz o cómo. O están exhibidos o muchos murieron porque no se Ah. regularizó adecuadamente cómo iban a vivir esos animales. ¿Qué íbamos Por a eso hacer? no llega a ser positivo, llega, se Exactamente. queda solo en vigente. Porque no fue eficaz. Ujú. La norma no fue eficaz. ¿Sale? Reiteramos, estimada Ana Laura. Una duda, Perdón, la escucho. perdón, una duda, profesor. Entonces, yo me había confundido porque me pensaba que el derecho vigente me quedó perfectamente claro, pero en el derecho positivo yo pensé que te obligaban a cumplir la norma. Bueno, se obliga o hasta cierto punto se sigue por convicción. El punto, Ok, pero sí es de una manera, ¿verdad? sí, o de alguna otra manera es efectiva. Ese es el punto importante, es efectiva. Ok, ¿Vale? gracias. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, llegamos al punto de el derecho natural. Intrínsecamente vinculado a la naturaleza del ser humano. Intrínsecamente vinculado a su esencia, a su ser. Derechos inalienables del ser humano. Sus derechos humanos. Ese es el derecho natural. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos la naturaleza del derecho público. El vínculo entre las autoridades entre sí en ejercicio de sus facultades o el vínculo entre autoridad y particular. Autoridad gobernante, particular, gobernado. Y tenemos el derecho privado, que concierne solamente a los particulares. Todas estas son las diversas acepciones de la palabra derecho. En conclusión, estimados amigos, ¿qué analizamos en esta unidad? Bueno, en esta unidad hablamos del lenguaje normativo. Hablamos de las normas morales que provienen de nuestro interior y que van a determinar cuestiones que tienen que ver con el bien y con el mal, cuestiones que tienen que ver con nuestra autonomía, con nuestra educación, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Las normas religiosas que versan sobre la práctica de dogmas de creencias divinas, cual sea la cosmovisión que tengamos del ser superior. Las normas sociales o convencionalismo social tiene un vínculo con el grupo social al cual pertenezco o al cual pretendo pertenecer. Si no cumplo con ellas, no voy a ser aceptado, ¿verdad? Y también las características de las normas jurídicas como un conjunto de normas creadas a partir de la Constitución por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legislativo, que son vinculantes, regulan la conducta externa del ser humano y ante su inobservancia disponen del elemento de la coacción. La coacción es el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado. Y vemos los elementos de las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien. Entonces, estimados amigos, rápidamente, mi estimada Carlita, hacemos los grupos rápido y tenemos los mismos 7 minutitos para terminar la actividad.